¿Cómo funcionará la coalición multicolor en el Parlamento en este año 2021? Teniendo en cuenta que se trata de una experiencia política nueva y original, porque no abarca solo al Partido Nacional y el Partido Colorado, sino que incluye también a otros partidos, uno de ellos recién nacido como Cabildo Abierto. ¿Qué lecciones sacan los legisladores oficialistas de su trabajo del año pasado, el primero del gobierno de Luis Lacalle Pou? ¿Qué errores se evitará repetir? ¿Qué innovaciones van a intentarse? Este martes tuvo lugar una reunión conjunta de las bancadas de diputados y senadores de la coalición, encabezada por la vicepresidente Beatriz Argimón. En esa ocasión se puso sobre la mesa varios proyectos de ley que generan discrepancias dentro del oficialismo, por ejemplo, el que presentó Cabildo Abierto para limitar la forestación. También hubo pedidos para mantener unidad de acción y para mejorar la coordinación entre los partidos a efectos de defender al Poder Ejecutivo y darle gobernabilidad. Bueno, ¿qué dejó ese encuentro? ¿Qué viene ahora? Estamos con el senador Jorge Gandini, de Por la Patria, Partido Nacional. Senador Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia, un placer. Senador, el año pasado se aprobaron dos grandes leyes, ¿no? La LUC, la Ley de Urgente Consideración, y la Ley del Presupuesto Quinquenal. Son leyes en las que figuran muchos temas que habían sido acordados por la coalición multicolor antes del balotaje en aquel documento Compromiso por el País. Entonces, en la medida que se agotó buena parte de aquella agenda, ¿cómo se perfila para ustedes este año legislativo 2021? Bueno, es verdad, la LUC contiene muchos de los compromisos de campaña y de los compromisos acordados en lo que ahora es la coalición de gobierno, en lo que fue nuestro programa de gobierno común, el Compromiso por el País. No contiene todos los cambios que el gobierno quería, contiene aquellos sobre lo que pudimos construir un acuerdo, algunos quedaron por el camino, pero tuvo la virtud de encarar temas complicados, temas que llevaron al debate interno primero. Recordemos que la LUC tuvo varias etapas, hubo un primer anteproyecto que se consideró durante toda una larga jornada de todos los legisladores de la coalición con cada uno de los ministros que fueron pasando por esa jornada y se llevaron muchas opiniones y luego se redactó un proyecto de LUC más consensuado con los parlamentarios y ese fue el que vino y ese tuvo muchos cambios. El gobierno ha sido muy flexible en esa materia y la bancada parlamentaria de la coalición, que es una experiencia novedosa, no tuvo dificultades a la hora de poner sus mayorías en bloque, sin diferencias, para darle aprobación. Y ahí hay un montón de aspectos trascendentes, importantes. Luego vino la ley de presupuesto, que es la ley más importante de todo gobierno en su quinquenio, traza el camino y los compromisos en materia económica, de desarrollo, de gestión pública, y tampoco allí tuvimos inconvenientes. Y hubo una cantidad de otras leyes que no ofrecieron problemas, pero que fueron muy importantes, particularmente todas las que tienen que ver con la gestión de la situación sanitaria y económica, que se fueron ajustando sin demasiada discusión, y la mayoría de ellos con apoyo unánime, o sea, también del Frente Amplio. Ahora vienen algunas leyes importantes que son producto y resultados de la LUC y del presupuesto. Por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con el ajuste de la cadena de producción del combustible refinado con el compromiso de llegar al precio de paridad de importación. Y eso requiere algunas medidas administrativas, decretos, medidas del propio organismo de ANCAP, pero otras requieren ley, particularmente la que tiene que ver con eliminar el biocombustible agregado al gasoil. Y ahí nomás ya han aparecido diferencias dentro de la coalición multicolor, ¿no? Sí, claro, porque tiene ahí una cantidad de consecuencias, pero tenemos un compromiso que es bajar el combustible, así que tenemos que dialogar sobre ese asunto y ya hemos resuelto en esta reunión que tuvimos crear un grupo de trabajo con quienes estamos en ese tema y por supuesto con el Ministerio para empezar a darle vuelta al asunto. Tenemos que llegar
a los acuerdos necesarios, porque el compromiso es bajar el combustible y el compromiso es no desmonopolizar, o sea que entre una punta y la otra tenemos que ser efectivos y sacar lo antes posible las normas que se requieran. El otro tema es todavía no hemos tomado conciencia, me parece, del volumen que tiene, es la reforma de la seguridad social. Es una de las reformas más importantes. El compromiso es que sea global, o sea, que integral, es decir, que abarque no solo al BPS, que recibe mayores transferencias de rentas generales para abatir su déficit, 2.000 millones de dólares aproximadamente, y creciendo, sino que abarque también a la caja militar, a la policial y a las cajas paraestatales como la bancaria, la notarial, es decir, que estén todas, y también algunos aspectos de la SAFAP. Eso sin duda va a traer, va a haber que estudiar mucho y va a traer muchas visiones diferentes, pero tendremos que acordar, son normas que manda el gobierno, pero que las manda porque en el Parlamento acordamos ese camino. El gobierno había mandado sobre algunos de estos temas otras soluciones y la bancada del gobierno, la bancada de la coalición, encontró estos caminos. Así que ahora vendrán esas dos leyes sumadas a la rendición de cuentas, que va a ser una rendición de cuentas casi presupuestal, porque va a tener que incorporar todas estas variables nuevas que impactaron sobre la economía producto de la pandemia como resultado de la gestión nacional, pero también la pandemia es precisamente eso, una epidemia internacional que ha afectado la economía de nuestros compradores, de nuestros mercados, del turismo, y todo eso se va a ver reflejado en la rendición de cuentas. Ahí tenemos 3 leyes. Sí, es interesante esa enumeración que usted acaba de hacer de 3 leyes, porque ya da una idea de la densidad del trabajo que se viene, ¿no? No va a ser un año livianito este. No lo va a ser, y sabemos que el gobierno va a mandar otras iniciativas que tienen que ver con la gestión más inmediata del impacto de la pandemia en la economía. Y a eso súmele iniciativas que ahora tienen espacio para ser planteadas por las propias bancadas. A eso iba, teniendo en cuenta lo que mencioné hace un rato, de que el año pasado, digamos, se fue tomando una serie de puntos que estaban incluidos en aquel documento Compromiso por el País. Cabe pensar que el 2021, sea un año de gran dispersión de iniciativas propias de los distintos partidos de la coalición. Puede haber muchas iniciativas. El año pasado tuvimos que abordar 2 leyes con plazo constitucional, y cada una de ellas nos llevó entre 90 y 100 días de concentración, de debate intenso. Una ley tiene 476 artículos, la otra 774, con una diversidad enorme de asuntos, de temas. Son como muchas leyes o temáticas legales adentro de grandes leyes. Eso se llevó 6 meses de los 9 del gobierno del año pasado, en los que además tuvimos dificultades por la pandemia. Por lo tanto, la concentración de energías y de trabajo se dio en esas leyes y las que vinieron vinculadas a la pandemia. Este año vamos a abordar iniciativas de los sectores, y eso es natural. ¿Cómo van a manejar esa multiplicidad de proyectos de orígenes diversos, sobre todo teniendo en cuenta de que algunos de los grupos que integran el oficialismo hacen un juego de perfilismo muy marcado, ¿no? Pienso en Cabildo Abierto. Cabildo Abierto a cada rato está generando hechos políticos. Pero ese es el estado natural de las cosas. Lo primero que hay que entender es que la coalición no es un partido político, es el acuerdo político de 5 partidos políticos que reúnen a 76 legisladores, 56 diputados, o 74 legisladores, 56 diputados, 18 senadores, con sus sectores internos además, y las particularidades de sus legisladores que sienten representar a sus votantes también. Esa heterogeneidad no tiene mano de yeso. Y a nosotros, la primera cosa es saber que no somos un partido, somos 5 partidos distintos, con orígenes distintos, con pensamientos distintos, que competimos hasta octubre y que vamos a volver a competir en la próxima elección. Hay que aceptar las cosas como son, y son así. Sí. La coalición va a durar en tanto hay un proyecto político común
que recoge el mandato de la gente, que esencialmente fue cerrar el ciclo de gobierno frente amplistas. Todos nosotros fuimos impulsados a acordar porque la gente quería una nueva etapa sin el Frente Amplio en el gobierno. Y ahora el desafío es seguir. Sí. Por lo tanto, todos sabemos que nos va a ir bien a cada uno si nos va bien a todos. Pero ¿a dónde iba? Es legítimo que haya perfiles, claro. A mí no me molesta, ¿no? Pero hay partidos que son más activos en esa materia que otros, ¿no? Caso concreto, el de Cabildo Abierto, ha llamado la atención su productividad en esa materia, ¿no? Tiene su agenda y la pone sobre la mesa. El Partido Independiente llamó la atención a alguna gente que hizo una conferencia de prensa manifestando una serie de medidas con un ministro del gobierno en esa conferencia de prensa, que es su líder, Pablo Mieres. A mí me parece natural. Claro, pero lo curioso de ese ejemplo que usted maneja, el del Partido Independiente, es que quizás procedió así por los antecedentes, ¿no? Porque en esa misma materia a la que usted está aludiendo, de plantearle al gobierno iniciativas, medidas, instrumentos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia y también las consecuencias sociales, había jugado antes muy fuerte Cabildo Abierto, después había salido el Partido Colorado, bueno, como que el Partido Independiente podríamos decir que se vio obligado a ir a esa misma cancha también, ¿no? Sí, pero esa es la vida natural de los partidos. También vimos cómo el MPP presentó 20 iniciativas, y no fue el Frente Amplio, fue el MPP, y vemos cómo el Partido Comunista, con la figura de Andrade a la cabeza, quiere ponerse al hombro el debate por la LUC. Son perfiles dentro de los partidos, son naturales. El asunto es cómo votamos después. Bueno. El asunto es si somos capaces de encontrar a través del diálogo y el acuerdo el denominador común y dejar de lado todo, porque para obtener mayorías nadie se lleva todo, dialogamos, buscamos, y como nos pasó con la LUC, que fue muy compleja, vamos a encontrar un camino que tenga 56 votos en diputados y 18 en el Senado. Pero no podemos pretender que se silencie la voz y la visión de los que naturalmente quieren marcar sus diferencias, porque las tenemos. Sí, eso que usted dice es elemental y sobre todo partiendo de la base de que este tipo de coalición de gobierno es un experimento totalmente nuevo, o sea, no tiene antecedentes. No tiene antecedentes por la cantidad de partidos que implica y por algunos de ellos en particular, que son estrenos en la política de nuestro país, con características muy singulares, etcétera. De todos modos, claro, hay veces que sorprende cómo se procede, ¿no? Eso de que grupos que integran la coalición de gobierno hacen conferencias de prensa para dar a conocer medidas o iniciativas. Podría haberse pensado en otro tipo de procedimiento, concretamente, que fueran esas iniciativas presentadas internamente en algún ámbito de coordinación, en alguna mesa, en algún espacio en el que justamente confluyeran todos los grupos, ¿no? Se opta por el otro camino, el de la opinión pública, ¿no? Podría ser, pero está en la naturaleza de las cosas que los partidos políticos tienen que hacerle conocer a la gente cuál es su opinión, y por lo tanto en el ámbito interno lo vamos a discutir, pero es natural que lo hagan saber, que lo hagan conocer y que muestren que no somos todos lo mismo, estamos todos por lo mismo, pero esos matices es legítimo que los partidos y a veces hasta los legisladores individualmente traten de poner sus iniciativas, su creatividad, su visión y hacerla conocer. El asunto es después cómo procesamos todas esas iniciativas. Ahora hay una cantidad de iniciativas vinculadas a cómo manejar el estado de la economía para hacerla resurgir y para ayudar a los sectores más perjudicados. Y ese es un tema que preocupa a toda la coalición, y también a la oposición. Preocupa al gobierno, preocupa al Partido Nacional y a todos los demás. Bueno, ahora tenemos que ver cuáles son las mejores y sobre todo cómo las financiamos, que es la contracara de las buenas ideas que siempre hay. El asunto es que cada una de ellas tiene costos, y los costos no van a salir de recaudación por nuevos impuestos, sino que tienen que salir de las variables que podemos manejar y controlar. Y ese es el debate que vamos a dar, y lo tenemos que dar ahí sí internamente, y con el Ministerio de Economía en la misma discusión. En ese terreno de los procedimientos, hubo un episodio que el año pasado, sobre fines del año, creo que pasó varios límites, ¿no? Que desconcertó a varios, que fue la decisión de Cabildo Abierto de votar en Cámara, pasar a la consideración en Cámara de Representantes de manera muy rápida su proyecto, su segundo proyecto en realidad,
sobre límites a la forestación, contando con el apoyo del Frente Amplio y del PERI, el Partido Ecologista Radical e Intransigente, y sacándolo adelante, o sea, obteniendo media sanción pese a la discrepancia del Partido Nacional y el Partido Colorado. Ese fue todo un shock, ¿verdad? ¿Usted admitirá eso, senador Gandini? Sí, nos sacudió y además quizás fue uno de los motivos inspiradores de la reunión que tuvimos el otro día. Bueno, mi pregunta era van a pasar esas cosas. ¿Qué lecciones dejó ese caso? ¿Lo discutieron en la interna para mejorar, digamos, los engranajes? Mire, ese episodio obviamente nos lleva a replantear la forma de trabajo. El año pasado nos dio mucho tiempo al trabajo interno porque todo como le decía, lo utilizamos para acordar las leyes grandes, importantes. Ahora tenemos que empezar a desarrollar un procedimiento de funcionamiento interno. Ya hemos resuelto, estamos analizando tener un coordinador de toda la coalición de ambas cámaras. Estamos viendo mesas de trabajo sobre temas puntuales y concretos. La forestación es uno, combustibles es otro, y podemos tener alguno más. Seguramente va a haber un ámbito de coordinación de responsables de cada uno de los partidos que integran la coalición. Hasta ahora no había nada de eso. Hasta ahora eso hubo, pero en la marcha y sobre lo concreto. Trabajamos eso muy bien para la LUC, que nos salió bien, y eso muy bien para el presupuesto, pero todo lo que quedó en el medio, que no era ni LUC ni presupuesto, no tenía una articulación, y ahí se nos pudieron haber escapado algunas diferencias que pudimos haber procesado mejor. ¿Hasta ahora no había una agrupación de gobierno de la coalición? Bueno, como le comentaba, la hubo, pero vinculada a esos dos temas. Nosotros antes de arrancar en marzo ya tuvimos reuniones importantes con los ministros y las tuvimos varias veces por la LUC, pero lo demás no funcionaba como bancada. Entonces, quizás sobre fin de año se generó esa situación que molestó, que generó desencuentros y que también de verdad se comprometió revisar en los procedimientos de trabajo en el tratamiento del Senado de ese mismo proyecto, cosa que ya hemos resuelto hacer un equipo de trabajo y veremos, ojalá nos podamos poner de acuerdo, ojalá no haya ninguno de los sectores de la coalición que tenga que votar con el Frente Amplio, y sabemos que el Frente Amplio va a adaptar su postura a aquella que pueda construir en mayoría con algún sector de la coalición. Sí, el Frente Amplio está muy atento a estas fisuras, a estos cortocircuitos que puede haber en la coalición de gobierno, ¿no? Y bueno, es su juego. Y si puede ayudar a que se fracture en un tema puntual la coalición y se genere una votación mayoritaria de un lado, que no es el lógico, lo va a hacer, y entonces nosotros no podemos entrar en ese juego, no podemos ser cómplices de ese juego, tenemos que trabajar mucho adentro para tratar de encontrar, como le decía, el mínimo denominador común y acordar. Sabemos lo que quiere Cabildo, sabemos que la postura del Ministerio de Ganadería es diferente, los técnicos tienen otras, el presidente de la República ha manifestado reparos. Bueno, todo eso es hacer política, ¿no? Todo eso tiene que tener mucha conversación y buscar soluciones. Es la tarea, es el surcido invisible que está detrás de la escena, que siempre en la política hay que hacerlo y tiene que ser eficaz. Sí, estuvieron las quejas a propósito del golpe de efecto de Cabildo Abierto, de esa decisión repentina, entre comillas, de llevar el proyecto sobre forestación directamente a la Cámara con poco trámite en comisión, pero Cabildo Abierto, por otro lado, se queja de que no se lo escuchó, ¿no? De que hizo intentos para justamente trabajarlo internamente y no contó con receptividad del otro lado, ¿no? Están las dos versiones. Puede ser, por eso digo, tenemos que mejorar en todo sentido en el trabajo orgánico. Lo que no hubo fue una orgánica. Puede ser que unos legisladores le hayan planteado a otros y eso quedó en saco roto, todo eso puede ser, pero también es verdad que la orgánica que funcionó fue para las dos leyes más grandes y más complejas que fueron la LUC, y eso se transformó inmediatamente, porque fue a continuación, en la del presupuesto. Y con eso estábamos a tope, porque adentro del presupuesto había una cantidad de temas que en sí mismos requerían discusión y acuerdo, y lo requerían con el Poder Ejecutivo y lo requerían entre nosotros, y logramos los acuerdos sobre temas muy complicados, y se nos escapó
seguramente algún otro tema que se quiso sacar. Y algunos quedaron por el camino y no nos generaron problemas, y esta deforestación pasó. Y pasó quizás en un momento en que nos sorprendió. Bueno, eso no nos puede volver a pasar. Tenemos que trabajar mejor, tenemos que ser más eficientes, porque manejamos una herramienta súper eficaz, pero que además tiene la obligación de dar gobernabilidad. Y para eso tiene que ser sustentable, y eso nos requiere a nosotros en el Parlamento mucho trabajo, y lo vamos a hacer, fue el compromiso del otro día. También hubo descoordinaciones con el Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al decreto que establece modificaciones al etiquetado frontal de alimentos. La diputada colorada Nivia Reich dijo que se enteró por la prensa de ese decreto cuando salía, ¿no? Sí, escuché los comentarios, pero también hubo después encuentros y diálogos, y bueno, y ayer hubo alguno más formal en la propia Comisión de Salud, y yo creo que ha quedado subsanado también. Esto nos va a pasar siempre, hasta por eso que decíamos, porque los diputados quieren tener su espacio de hacer conocer sus opiniones, y a veces hay que marcar diferencias. El asunto es que esto se haga dentro de... Nosotros ayer hablábamos, decíamos, bueno, el Frente Amplio tuvo una etapa muy larga en la que adentro de sí mismo tenía gobierno y oposición. Hasta dos equipos económicos tenían que confrontar. Y eso puede ser una estrategia, y capaz que sí. Ahora, nunca votó quebrado y separado, fue muy excepcional, o sea que al final primaba la unidad. Bueno, yo no estoy en contra de que un diputado, un sector, un partido manifieste visiones y opiniones, en este caso ahora con esta etapa propositiva, se están poniendo proyectos, en otras marcando diferencias, como nos pasó con el artículo vinculado a la desmonopolización de combustibles. Sí me parece que todo eso tiene que terminar en una postura común, y eso requiere compromiso, conciencia de lo que nos han encargado poner en marcha el país desde otra visión, y eso tenemos que concretarlo, y requiere mucho trabajo interno, con solidaridad, con affecto societatis, sin dejar de reconocer que somos partidos diferentes y que nos vamos a volver a enfrentar electoralmente dentro de 3 años. ¿Se definió entonces todo un funcionamiento orgánico o se tiraron ideas y falta ahora darle forma a esas instancias distintas de coordinación? Sí, se definió que vamos a ir hacia eso, a coordinaciones, a espacios de coordinaciones, y se les encomendó a los coordinadores de cada bancada que nos trajeran una propuesta más concreta, pero la idea es esa, tener ámbitos de diálogo comunes a ambas cámaras de toda la bancada, para que no nos pase lo de la forestación. Los senadores estábamos, ausentes del debate que se dio en diputados. Eso fue un debate de diputados, pero al final nos afectó a todos. Bueno, eso es lo que no nos puede pasar. Tiene que ser más integral el ámbito de coordinación. Reuniones como esta del martes de todos los senadores y diputados de la coalición de gobierno, ¿cuántas había habido hasta ahora? Varias en torno a la LUC y en torno al presupuesto. Solo en esos temas. Pero íbamos por esos temas. Ahí está. No como algo regular, no como algo regular. Tuvimos hace 20 días atrás una reunión del ministro de Industrias con todos los diputados y senadores vinculados al tema combustible, más allá de los que están en esas comisiones, éramos unos 30, una larga charla en la que se nos presentó el trabajo al que llegó la comisión de expertos, que luego se hizo público. Esas reuniones son muy fructíferas, porque ahí vimos que también tenemos diferencias, y el ministro se las llevó sabiendo que tiene que primero resolver esas diferencias en el ámbito interno, antes de mandar los proyectos. Y esto es lo que pasa naturalmente, pero si no hubiéramos tenido esa reunión, no hubiéramos conocido las diferencias. Así que me parece bárbaro que esto se siga haciendo. Está después el planteo muy insistente del Partido Colorado para que exista una mesa de la coalición. No estas instancias del Parlamento, sino otra de cúpula política, para que los líderes dialoguen entre sí, bueno, se comuniquen, negocien, busquen acuerdos. ¿Eso apareció también en esta conversación del martes? Apareció en la constancia que se dejó, pero no es el ámbito nuestro. Claro. ¿Verdad? Se dejó esa constancia, que ya conocíamos, obviamente. ¿Y ustedes qué dicen en el Partido Nacional? ¿Va a haber? ¿Se va a instalar esa mesa? ¿Sabe algo? A ver, yo no lo sé. Hay una mesa natural que es el gabinete donde están todos
y me consta que se consultan muchas cosas allí, se construyen muchas cosas allí. Estas últimas novedades que hemos conocido se dieron en el gabinete. Sabemos que en el gabinete se presentaron estas iniciativas de las cuales estamos hablando ahora y que el Ministerio de Economía y el presidente las recogieron, y ayer la ministra decía, las estamos analizando, se nos entregaron las propuestas y vamos a tener pronunciamientos. A lo mejor el presidente el 2 de marzo da algunos lineamientos en la materia. O sea que hay un ámbito natural. Si tiene que haber un ámbito político superior o más político, no sé, es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo, porque tiene que ver con la orgánica interna de la coalición en el ámbito ejecutivo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, que es que eso sí suceda en el ámbito parlamentario. Enseguida completamos la entrevista con el senador Jorge Gandini, entre otras cosas para ver cómo se va a manejar desde el oficialismo el desafío de la recolección de firmas contra la LUC. Los senadores y diputados de la coalición de gobierno se reunieron este martes y acordaron una agenda de temas prioritarios a ser trabajados a partir del 1 de marzo, cuando se retome la actividad parlamentaria regular. Además, se analizó cómo funcionó la coalición el año pasado, hubo planteos para trabajar, fortalecer la unidad de acción, para mejorar la coordinación entre los partidos. Estaba por medio de la gobernabilidad del Poder Ejecutivo. Se presentó una serie de posibilidades de darle orgánica a ese trabajo parlamentario de estos partidos. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el senador Jorge Gandini. Senador Gandini, otro de los temas que va a estar muy presente este año en la agenda política es la recolección de firmas para promover un referéndum contra la ley de urgente consideración. Usted habló de este asunto en la reunión de este martes, pidió defender la ley pero sin entrar en el juego de la oposición. ¿Qué quiso decir con eso? A ver, no fue este un tema sobre el que se discutiera mucho, hubo constancias en algunas intervenciones, y creo que además fuimos coincidentes. Tenemos que informar, hay mucha desinformación, alguna porque se habla solo de generalidades, otra porque se refiere a consignas que están plagadas de intencionalidad política, pero se le adjudica a la ley cosa que la ley no dice, no contiene y no está inspirada para eso. Y por lo tanto hay que informar a la gente qué es lo que se quiere derogar, porque a nuestro juicio quienes firman contra sí mismos, porque hay mucha ventaja que ya en los hechos, la ley ya lleva 8 meses de aplicación, mucha ventaja que se puede constatar de algunas reformas que están en marcha y que no han generado los problemas que se dijeron que iban a generar. Entonces tenemos que informar. Debatir, bueno, nosotros hemos tenido varios ofrecimientos a debatir, varios de nosotros. Todos han venido del senador del Óscar Andrade. Es el Partido Comunista el que tiene esa intención. Nos parece que no podemos poner las energías en este tema. Nosotros tenemos otras preocupaciones. La LUC es una ley ya aprobada, se ha perdido de vista que la ley de presupuesto tiene muchas normas que tienen su anclaje en la LUC, que si se derogara la LUC se caerían varias de las cosas que están en el presupuesto. Nosotros ya trabajamos sobre eso y el tema no está en la consideración parlamentaria, por supuesto. Es un dilema clásico de cualquier oficialismo. Lo hemos visto desde 1985 en adelante, ¿no? ¿Qué actitud adopta el partido de gobierno o los partidos de gobierno? ¿Qué actitud adoptan si desde la oposición se inicia una recolección de firmas contra una ley, ¿no? Todos han tenido que pensar cómo se manejan y hay un razonamiento en principio que es dejar que esa oposición haga el gasto, ¿no? Por lo menos en la etapa de recolección de firmas no salir a dar la polémica, en todo caso ver después si se juntan las firmas, cómo se reacciona, cómo se plantea ahí sí la controversia rumbo a la votación en sí misma. ¿Usted dónde se ubica entonces? Yo me ubico en que este no es un tema que esté en la preocupación de la población. No es un tema que haya calado en la agenda pública política, y nosotros no vamos a ayudar a que se instale ese debate.
Me parece sí bueno, y cuando uno va a un medio, cuando uno está en una reunión, informar a los compañeros por redes sociales, informar lo que dice, pero no entrar en ese debate mano a mano que genera la sensación de que esa es una preocupación principal. Para nosotros no lo es. Esa es su postura, Sí, más o menos es la que estamos adoptando todos. Sí, se coincidió en ese camino. Estuvo, por ejemplo, el planteo del senador Pablo Lanz del Partido Colorado, que habló de organizar en forma urgente una comisión nacional en defensa de la ley de urgente consideración. Bueno, puede ser, y cada cosa tiene su tiempo. Estamos hablando en febrero. Todavía no entramos en las etapas más movidas de la vida política del país. Quizás en abril estemos pensando otra cosa. Hoy no nos parece oportuno movilizar a la sociedad en torno a un debate de un tema que no se instala, ¿no? Que no se instala. Abajo de la línea de flotación, en lo que no se ve mucho, hay gente juntando firmas y hay gente firmando. Y eso está bien, son sus derechos. También se están diciendo cosas, también se están escribiendo cosas, hay volantes, hay documentos que salen que no son verdaderos, que no son leales, que dicen cosas que no son ciertas. Bueno, a eso hay que responder con nuestros documentos, con nuestras expresiones. Pero no nos parece que ha llegado el tiempo de debatir. A lo mejor llega, todavía nos parece que no. Pero usted habló, hay que responder, por ejemplo, dijo con nuestros documentos. ¿Hay en elaboración documentos de respuesta a la campaña contra la LUC? Sí, señor. Internamente sí, porque nuestra gente y nuestras militancias tiene que saber lo que dice esa ley. Es bastante compleja. Para entender los 135 artículos, muchas veces hay que leer muchos otros. Y para responder las consignas, hay que entender, decir que la ley va contra los laudos salariales, que es una ley privatizadora, que es una ley que rebaja salarios, todas esas cosas que están escritas así, dichas así, hay que responderlas. Yo tengo la mala suerte de estar en una oficina, está exactamente enfrente de la Plaza 1 de Mayo, a la parada, y en la parada hay una mesita que recoge firmas con un parlante. O las cosas que se dicen, me dan ganas de bajar a discutir con los muchachos. ¿No bajó nunca? ¿No bajó nunca? Pero no son ciertas. Entonces tenemos que informar, tenemos que decir lo que a nuestro juicio dice la ley, y tenemos que poner la ley sobre la mesa para que la gente la conozca. Esa me parece que es la etapa en la que estamos. Cuando usted hablaba de documentos en los que se clarifica desde el oficialismo la respuesta o lo que es el contenido de la LUC, a diferencia de lo que se señalaría en alguna de esas campañas, ¿está hablando de documentos de su grupo político, Por la Patria, documentos del Partido Nacional, documentos de la coalición multicolor? Estoy hablando de iniciativas que hemos tenido algunos grupos políticos. Nosotros la tenemos en Por la Patria. Me consta que dentro de la 40 hay una campaña de información y algunos otros. Seguramente es un tema que vamos a abordar en el directorio del partido para poder informar adecuadamente y demostrar. No pueden decir que es gatillo fácil y abuso policial, porque lleva 8 meses de aplicación la ley y la verdad no ha pasado nada de eso. No pueden decirnos que los organismos internacionales nos van a sancionar y poner en la lista gris por las modificaciones que hicimos en la ley de inclusión financiera, que nosotros llamamos libertad financiera. Nada de eso pasó, ni cayó ningún banco, ni hubo problemas en las empresas, ni nadie nos puso en ninguna lista. Entonces hay que poner la evidencia, que ya la tenemos, sobre la mesa para mostrar que las cosas que se dicen no son ciertas. Pero de nuevo, ¿va a haber una coordinación entre todos los partidos de la coalición en torno a esos documentos, en torno a esas puntualizaciones, o irá cada uno de los grupos por su lado? Por ahora no hemos llegado a ese punto de coordinar una acción. Ayer se trató el tema lateral, ayer el tema lateralmente, y estamos concentrados en la labor que nos toca, que es la político-parlamentaria, y no en este otro tema que para nosotros no debe ocupar muchas energías de los partidos y menos de los parlamentarios. Senador Jorge Gandini, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Lo dejo seguir con su agenda. ¿Dónde anda hoy? Estoy en Nueva Helvecia para entrar a una entrevista en la radio y sigo la recorrida por el departamento de Economía. ¿Qué tipo de recorrida es esa?
Medio primero, pero me voy a reunir con el intendente y su equipo a primeras horas de la tarde. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con muchísimo gusto, como siempre, a las horas.